20 años después de su misteriosa desaparición en 1908, un Butch Cassidy ya entrado en años, quien ahora vive bajo el nombre de James Blackthorne en un apacible pueblo boliviano, decide que es momento de terminar su largo exilio y regresar a Estados Unidos. Esta decisión surge tras enterarse de que su antiguo amor, Etta Place, falleció a causa de la tuberculosis. Con la intención de volver a casa, le escribe a su hijo, Brian. Tras años de soledad dedicados a la cría de caballos, se despide de su compañera actual, Shanna, prometiéndole que se reencontrarán antes de su partida de Bolivia. Luego, emprende camino hacia Potosí para vender sus caballos. En Potosí, James retira del banco los ahorros de toda una vida. Con parte de ese dinero, se compra un traje nuevo y disfruta de una partida de cartas con los compradores de sus caballos antes de iniciar su viaje de regreso al pueblo. En el trayecto, se topa con un caballo sin vida en el camino. Al acercarse a investigar, cae en una emboscada. Su atacante intenta huir con su montura, pero James, rápido con el revólver, dispara al animal, provocando la caída del jinete. Para su desgracia, su propio caballo se espanta, llevándose consigo todo su dinero. El asaltante resulta ser Eduardo Apodaca, un ingeniero de minas español que asegura haber confundido a James con alguien que lo venía siguiendo. Al caer la noche, Blackthorne le recrimina a Eduardo, diciéndole con amargura que su futuro se ha esfumado junto con ese caballo. Eduardo, temiendo lo peor cuando Blackthorne saca un cuchillo, le suplica por su vida. Pero se lleva una sorpresa cuando el viejo pistolero, en lugar de hacerle daño, corta sus ataduras y lo libera. Un flashback nos transporta a 1900, en Estados Unidos. Vemos a Butch Cassidy atrapado en el alambre de púas de una granja, luchando desesperadamente por alcanzar su arma mientras dos jinetes armados se le aproximan. Justo a tiempo, es rescatado por su inseparable compañero, Sundance Kid, y por Etta Place. Mientras Sundance lo libera del alambre, Butch insiste en que deben huir del país cuanto antes y poner rumbo a Sudamérica. De vuelta al presente, Eduardo alcanza a Blackthorne y le suplica ayuda. A cambio, le ofrece una parte de los $50.000 que, según él, robó a Simón Patiño, un acaudalado industrial y propietario de minas boliviano. El botín, asegura, está escondido en una mina abandonada, y le promete a Blackthorne una tajada por su colaboración. Blackthorne accede, pero con una condición: exigirá la mitad del dinero, argumentando que Eduardo se lo debe por cada paso que ha tenido que dar sin caballo y cada hora que ha pasado sin agua. Además, le lanza una seria advertencia: si el dinero no es real, se encargará personalmente de él. Blackthorne y Eduardo emprenden un duro viaje a través de la árida meseta, con los hombres de Patiño pisándole los talones, a menos de un día de distancia. Hacen una parada en una cantina para comprar bebidas y algo de munición. Ya en las afueras de la mina abandonada donde supuestamente está el dinero, Eduardo, lleno de desconfianza, le pregunta a Blackthorne si tiene pensado eliminarlo una vez que tengan el botín. Incluso llega a apuntarle con un arma que había sustraído sigilosamente en la cantina. Con una calma pasmosa, Blackthorne lo distrae y le hace creer que ya le había quitado las balas. Sin embargo, una vez dentro de la mina, se descubre el farol de Blackthorne, nunca tocó el arma de Eduardo. Encuentran el dinero, pero en ese preciso instante, llega la partida de Patiño. En medio del caos, Blackthorne dispara a las linternas de sus perseguidores, permitiéndoles a él y a Eduardo escapar en la oscuridad con el valioso cargamento. Compran unos caballos de bajo costo y se dirigen rápidamente a la cabaña de Blackthorne. Allí, el viejo proscrito se sumerge en reflexiones sobre su pasado y las amistades que quedaron atrás. Otro flashback nos sitúa en 1905, en San Juan, Argentina. Un Butch Cassidy enfermo se oculta en un modesto motel junto a Sundance Kid y Etta Place. Poco después, Butch y Sundance son capturados a punta de pistola por las autoridades locales e interrogados sin miramientos por el detective McKinley. En una escena llena de tensión, Etta irrumpe en el lugar, encañona a los oficiales y facilita la espectacular huida de sus amigos. De vuelta en el presente, Shanna se reúne con Blackthorne y Eduardo en la cabaña. Blackthorne le obsequia un reloj de bolsillo que había ganado en una partida de cartas. Aunque al principio ella lo rechaza con un deje de desdén, llamándolo máquina gringa, finalmente lo acepta como un recuerdo de él. Él le pide que se quede a pasar la noche, pero ella responde que debe regresar con su familia. No obstante, entrada la noche, Shanna regresa sigilosamente a la cabaña para compartir una última y emotiva velada con él antes de su inminente partida. A la mañana siguiente, la tranquilidad se rompe. Dos mujeres de la partida perseguidora llegan a la cabaña en busca de Eduardo. Una de ellas desenfunda un arma oculta y dispara contra Blackthorne. Shanna reacciona con increíble presteza, abatiendo a una de las agresoras, pero en el intercambio, es alcanzada mortalmente. Eduardo, con rapidez, se encarga de la otra atacante. Con el corazón completamente destrozado, Blackthorne acuna el cuerpo sin vida de Shanna y llora amargamente su pérdida. Eduardo se ocupa de los cuerpos, arrojándolos al río,
y luego atiende la herida de Blackthorne. Con el resto de la partida aún tras sus pasos, los dos hombres reanudan su desesperada huida. Un nuevo flashback nos lleva a Viacha, Bolivia. Butch deja a una Etta Place embarazada en una estación de tren, mientras él se dispone a regresar a Estados Unidos. Ella le ruega entre lágrimas que la acompañe, pero él, con dolor, se niega. De regreso al presente, Blackthorne y Eduardo atraviesan las inmensas y deslumbrantes salinas de Uyuni. Su meta es alcanzar la costa, donde Blackthorne confía en encontrar un barco que lo lleve de vuelta a casa. A mitad de camino, la partida los alcanza y comienza a acercarlos peligrosamente. Blackthorne, en un acto de sacrificio, le dice a Eduardo que tome el caballo más fuerte y el dinero, y que cabalgue en dirección opuesta. Dos hombres persiguen a Blackthorne y hieren de muerte a su caballo. Sin embargo, antes de que puedan capturarlo, él los elimina a ambos con una puntería certera y letal. Entretanto, Eduardo logra acabar con uno de sus perseguidores, pero se queda sin munición. Justo cuando otro asaltante se dispone a dispararle a quemarropa, Eduardo, en un movimiento desesperado, lo apuñala mortalmente. Otro flashback nos transporta a San Vicente, Bolivia, en 1908. Un Buz Cassidy malherido y Sundansky huyen desesperadamente del ejército boliviano. Se percatan de que el ejército cree, por error, que dos cadáveres encontrados en la zona son los suyos, lo que les brinda una oportunidad única para esfumarse sin dejar rastro. En el presente, un Blackthorne extremadamente debilitado se desploma en la inmensidad del salar. Es rescatado por un humilde trabajador de las salinas que lo lleva ante un médico en el pueblo de Tupiza. El médico lo reconoce y sin perder tiempo, contacta al exdetective de la Pinkerton, McKinley, ahora retirado y residente en Bolivia. McKinley confirma sin lugar a dudas la identidad del legendario proscrito. Durante años, él había sostenido con vehemencia que los hombres abatidos en San Vicente no eran Buz Cassidy y Sundansky. Ahora, por fin, tiene la prueba irrefutable. Inicialmente, McKinley informa a las autoridades bolivianas, pero algo lo hace cambiar de opinión. Le devuelve su pistola a Blackthorne y lo ayuda a escapar una vez más. Más tarde, McKinley se entera de que Blackthorne había estado viajando con el español, Eduardo. Es entonces cuando le revela a Blackthorne una verdad impactante: los $50.000 que Eduardo sustrajo no pertenecían al poderoso industrial Patiño, como éste había afirmado, sino a las cooperativas de familias mineras humildes que recientemente habían tomado control de las minas bolivianas. McKinley no da crédito. ¿Cómo pudo pasar por alto un suceso del que hablaba todo el país? Con decepción, le dice a Blackthorne, esto no es algo que el verdadero Buz Cassidy habría hecho jamás. Horrorizado, Blackthorne revive mentalmente sus recientes enfrentamientos con la partida, viéndolos ahora no como perseguidores, sino como hombres inocentes que defendían lo que era de su gente. Aunque profundamente desilusionado, McKinley decide no entregar a Blackthorne. Los flashbacks regresan para mostrarnos a Buz junto a un Sundansky moribundo, gravemente herido, quien con sus últimas fuerzas le suplica a su amigo que ponga fin a su sufrimiento. Con un enorme pesar y el corazón roto, Buz cumple la última voluntad de su compañero y acaba con su agonía. De vuelta en el presente, un Blackthorne impactado y lleno de remordimiento se lanza a rastrear a Eduardo a través de los imponentes Andes, con el ejército boliviano y la partida de los mineros pisándole los talones. Cuando finalmente lo encuentra, Blackthorne confronta a Eduardo sobre la dolorosa verdad. Eduardo lo admite sin rodeos: el dinero fue robado, sí, pero de otros dueños, de gente inocente. En respuesta, Blackthorne le dispara en la pierna y le quita el arma. Eduardo, confundido, supone que la acción de Blackthorne es por el dinero, pero este lo corrige con frialdad. A Eduardo, sencillamente, nunca le importó la diferencia entre despojar a propietarios ricos o a trabajadores pobres. Blackthorne suelta el caballo y abandona a Eduardo, junto con el dinero manchado de sangre, a merced de los soldados que se aproximan. Momentos después, el ejército boliviano llega y ajusticia al ladrón. El ejército prosigue su camino con McKinley hasta que alcanzan una región inhóspita y desolada. Como represalia por haber ayudado a Blackthorne a escapar anteriormente, el comandante, en un acto de crueldad, abandona allí a McKinley, sin caballo y a su suerte. En la escena final, Blackthorne, con la mirada perdida en el horizonte, rememorando su vida y a sus amigos en tiempos que fueron mejores, es visto por última vez mirando sobre su hombro, dando a entender que, una vez más, el legendario Buz Cassidy ha logrado escapar, perdiéndose entre la majestuosidad de las montañas. Fin de la película.